Seguimos con más de Noticias Globovisión Salud, como siempre agradeciendo la sintonía. El doctor Wilberto Maña nos sigue acompañando, médico endocrinólogo, y estamos hablando sobre la glándula tiroides, el hipotiroidismo, el tema principal. Tenemos preguntas en redes sociales, doctor, y yo le preguntaba en el corte que nos explicara un poco cuáles son esas manifestaciones que se van a presentar debido al hipotiroidismo. ¿Hay manifestaciones físicas? ¿No las hay? ¿El paciente siente algo y algo que le puede alertar o no? Sí, son signos y síntomas inespecíficos, pero que uno debe buscarlos y estar pendiente de ellos. Los pacientes se quejan de piel seca, de uñas quebradizas, acanaladas, de caída de cabello, cabello débil. Puede haber, obviamente, aumento de tamaño de la glándula tiroides, eso lo notan al verse al espejo. Pueden haber, cuando la tiroides crece mucho, problemas incluso para tragar, alteraciones de la voz. Pueden haber casos en que tienen taquicardias o palpitaciones. Taquicardia es cuando se acelera el ritmo del corazón, la frecuencia cardíaca, y la palpitación es cuando sienten latir el corazón en el pecho. Algunos pacientes pueden quejarse de estreñimiento y otros pacientes pueden presentar edema. Perfecto. Entonces sí hay manifestaciones que Sí, sí, pueden sí. alertar. Sí, sí. En función del grado del hipotiroidismo, o sea, entre más grave sea la falta de hormona, pues más grave van a ser esas manifestaciones clínicas. Perfecto. Por acá también en las redes sociales, por @salud_gb, nos escribe Sonia Jaimes, y nos dice cuál es la diferencia entre hipotiroidismo e hipertiroidismo. Hipo e hiper. Sí, el hipo, como ya dijimos hace un minuto, es el déficit en la producción de la hormona. Y el hiper es absolutamente todo lo contrario. La tiroides, Ujú. por diversas patologías, produce exceso de hormonas. Y eso también tiene repercusiones clínicas muy particulares, que van un poquito en contraste a lo que acabamos de comentar del hipotiroidismo. O sea, más bien el paciente eh, pierde peso, tiene la piel como grasosa, como húmeda. Ok. También puede tener caída de cabello, también puede tener aumento del volumen de la glándula tiroides. Ahí se ve mucho más afectada la frecuencia cardíaca, el paciente está acelerado, tiene temblor, es de hablar Mm. rápido, de pensar rápido, hiperreactivo. ¿Okay? Entonces es como todo lo contrario, es el contraste del hipotiroidismo. Por acá nos escribe Keilis Alfaro y nos dice, buenas tardes, me diagnosticaron hipotiroidismo a los 40 años, después de tener 3 hijos. ¿Podría mi hija heredar el hipotiroidismo? Además nos dice, tuve síntomas iniciales de hormigueo en la mano, en el pie, de manera crónica, luego me diagnosticaron hipotiroidismo. Luego pasé a la fase de hipotiroidismo, tuve más de 20 síntomas, entre ellos sensibilidad auditiva y de nervios. Sí, sí, por eso te digo, son muchas las cosas. El hecho de que la tiroides, las glándulas tiroides produzca unas hormonas que actúan en todas las células corporales, pues puede haber afectación de todas las células corporales en mayor o en menor medida. Eh, entonces, pues sí, definitivamente es muy variada la forma en la que se puede presentar. Con respecto a su hija, no quiere decir que lo va a heredar a Ujú. juro, que lo va a tener porque sí, o en un 100% de posibilidad de que lo tenga, pero sí tiene más riesgo de padecerlo. ¿Cómo se está pendiente? Pues con los sencillos controles que hace su pediatra. El pediatra, al notar algún déficit o alguna anomalía en el crecimiento, que tiene mucho que ver con el crecimiento, o alteraciones que los pediatras pueden detectar en el nivel del examen físico, la piel, el cabello, incluso problemas cognitivos de aprendizaje de los niños, se puede sospechar esta condición y hacer los estudios respectivos. Perfecto, tenemos a Julio Tía que nos dice, buenas tardes, fui operado de tiroides desde hace 8 años. Tomo un tirox de 150 miligramos. ¿Cada cuánto tiempo me debo hacer el perfil de la tiroides? Depende de cuál fue la causa de su cirugía, el resultado de la biopsia. Eso habría que individualizar su caso, Ujú. obviamente, y poder definir con qué frecuencia debe verse. Vicente nos dice, ¿en qué momento se determina que la solución debe ser quirúrgica? Bueno, la cirugía generalmente se reserva cuando tú tienes alguna lesión maligna de la tiroides, cuando uno de estos nódulos de los que hablamos es maligno, en otras palabras, que sea cáncer de tiroides. Esa es una indicación quirúrgica, digamos, per se. A veces algunos cánceres muy pequeños con un estirpe celular de poca invasión pudiera pensarse en ser expectantes, pero en general el cáncer de tiroides es una indicación quirúrgica. Perfecto. También cuando es muy grande, y al ser muy grande, pues puede producir alteraciones en los órganos que están alrededor de la tiroides, la tráquea, el esófago, los nervios que pasan por allí, las arterias. Entonces, al haber alteración de la función de los órganos vecinos,
es también una indicación quirúrgica. Nos consultan cuáles son los síntomas principales o predominantes que pueden aparecer en los caballeros. No, es igual, es exactamente igual entre caballeros y damas, es lo mismo, los mismos síntomas. Perfecto. Una persona sana se debería hacer el perfil de tiroides de manera regular, como nos hacemos un perfil 20, por ejemplo. Bueno, en algunos casos sí, ¿no? Sobre todo en zonas donde se conoce que hay déficit de yodo. Aunque hoy en día la sal yodada ha resuelto mucho este problema de que el déficit de yodo está relacionado con hipotiroidismo, igual existen zonas donde, digamos, la ingesta insuficiente pudiera ser una razón para hacer estos estudios con cierta regularidad, pudiera ser una vez al año, dependiendo de las condiciones de cada cliente, si hay antecedentes en la familia y obviamente si hay algún síntoma que uno pueda relacionar con alguna alteración. Incluso conversaba con usted en la pausa, para las personas que están conectadas con nosotros nos lograron escuchar, pero las personas que están a través de la pantalla, nos gustaría explicar un poco sobre los cuadros subclínicos, la aparición de este tipo de cuadro. Sí, el hipotiroidismo subclínico se define cuando en algún estudio que se haga de hormonas tiroideas se ve elevación leve de la hormona que estimula la tiroides, la TSH, con respuesta normal del nivel de hormona que la tiroides produce, la T4 o la T3. Si el paciente no tiene ningún síntoma y existe este hallazgo de elevación de TSH, eso es un paciente que pudiera observarse, ser expectante y ver cómo evoluciona esta condición. A excepción de las mujeres que están preparándose para ser mamá. O sea, esta es otra de los motivos para pedir estas hormonas cuando se hace la consulta preconcepcional. Porque si se tiene hipotiroidismo subclínico, debe ser tratado. ¿Por qué? Porque el crecimiento del bebé depende in útero completamente de la tiroides de mamá. Y si la tiroides de mamá está en insuficiencia, está en déficit, pues el bebé no va a recibir la estimulación adecuada y pudiera significar retrasos en su crecimiento, sobre todo el crecimiento cognitivo, el crecimiento nervioso. Hablábamos hace unos minutos que uno de los motivos de consulta más frecuentes es el aumento del peso, cuando la persona tiene una alteración en esta área. Por acá nos dice el hoyo que conoce a varias personas con problemas de tiroides y que el 95% son gorditas. Eso quiere decir que si las personas suben de peso, tienen una relación con esto. Pero usted nos aclaraba hace unos minutos que no todos los casos tienen que ver con ello. ¿En algún momento sí podría ser la alteración del peso en relación a la tiroides? En algún momento sí, cuando son hipotiroidismos muy severos, en el que el déficit es casi total de hormona tiroidea, sí puede tener relación. Y allí es cuando uno trata al paciente en hormona tiroidea y la mejoría del peso es extraordinaria. Pero allí esos pacientes generalmente no vienen solo con un problema de peso, ahí vienen otros de los problemas que ya hemos venido mencionando en el programa. Por acá Paula nos dice, ¿el hipotiroidismo tiene relación con la epilepsia? No, realmente lo que pudiera tener relación con aumento en las crisis de epilepsia son condiciones de hipertiroidismo, es cuando más se relaciona. O sea, un paciente que tiene hipertiroidismo y además tiene un estatus convulsivo, este puede presentarse con más frecuencia o más intensidad. Doris nos pregunta, ¿qué alimentación se debe tener para la persona que sufre de hipotiroidismo? Pues en general una alimentación sana, ¿no? Ese es uno de los mitos que yo veo mucho por redes sociales. Satanizan algunos alimentos por el hecho de ser vociógenos, de producir aumento de tamaño de tiroides, como por ejemplo el brócoli, la yuca, algún otro alimento que cuando se consume en un exceso, pero muy exagerado, o sea, que generalmente no llega uno a comer esas cantidades tan altas de estos alimentos, pues no tienen por qué ser dañinas para la tiroides. Entonces, en general, una alimentación adecuada. Melissa nos dice, tengo hipotiroidismo y siempre he sido delgada. Bueno, eso es un buen ejemplo. Ahí hay un ejemplo exacto de que no necesariamente tiene que ser esto. ¿Una persona puede vivir sin la glándula tiroides? Sí, habría que hacerle restitución con la misma levotiroxina que se usa en el hipotiroidismo. O sea, la levotiroxina es básicamente T4, que es la hormona que produce la tiroides. Y en nuestra sangre hay unas sustancias que hacen que se convierta esa T4 en T3, ¿okay? Que es la biológicamente más activa. Entonces sí, definitivamente los pacientes que por alguna necesidad hay que sacarle su tiroides pueden vivir sin ningún problema. Pero deben de tener esta hormona. Correcto. Que deben de recibir de manera artificial de por vida. De por vida. O sea, no pueden dejar de consumirla. No pueden dejarlo porque entonces terminan en hipotiroidismo. Por supuesto. Desarrollan hipotiroidismo y hipotiroidismos muy severos. Tan severos que pueden poner en peligro la vida, porque puede llevar a una complicación muy severa que se llama el mixedema cardíaco, que es la acumulación de
sustancias proteicas que se van depositando alrededor del corazón y eso no permite que el corazón lata con la regularidad que debe hacerlo. Por acá nos están preguntando que en qué etapa de la tiroides está el aumento de su tamaño, es decir, cuando se engruesa, dice por acá, en hipotiroidismo o en hipotiroidismo. O sea, Bueno, ¿cuándo se ve el aumento en el bocio? a ver, no existe una relación directa entre la función y el tamaño, aunque sí es verdad que los estados de bocio pueden llevar a estados de hiper o de hipotiroidismo. Por ejemplo, una de las circunstancias más frecuentes de hipertiroidismo o enfermedad de Graves, que es un problema inmunológico en el que la tiroides Ujú. produce mucha hormona tiroidea, se caracteriza por un bocio muy importante. Una última pregunta porque se nos terminó el tiempo. Buenas tardes, tengo 32 años, la sudoración excesiva en las axilas y un poco menos en las manos, que se me ponen los pies fríos y las manos frías, pueden ser causa de padecer de tiroides. Hace 5 años me realicé un estudio de T3 y T4 y me dijeron que estaba todo normal y a su vez me hicieron el examen físico. Gracias. Bueno, si en el examen físico de tiroides y el perfil tiroideo todo está normal, habría que buscar otra causa a sus malestares. Muy bien, doctor, última recomendación y cómo lo pueden contactar. Bueno, digamos, hay que tener una alimentación sana. En caso de cualquiera de los síntomas que hemos descrito, pues buscar ayuda de un especialista. No automedicarse, tener mucho cuidado con la automedicación. Y bueno, yo estoy a la orden por mis redes sociales, DR Wilberto, mi nombre, doctor Wilberto, por Twitter e Instagram. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. El doctor Wilberto Omaña nos estuvo acompañando, médico endocrinólogo. Gracias a ustedes por la sintonía. Recuerden nuestras redes como siempre, @salud_gb, @DanielaJSalas. Será hasta una próxima oportunidad.